Ahí está. Muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes a la sexta lección en nuestro curso, la sexta de 10, pero probablemente van a ser 11 porque agregamos una lección adicional para explicar un poco mejor algo que no enseñé muy bien en la lección 5. Hoy vamos a enfocarnos a comenzar un estudio de la organización del sermón, pensando ya en desarrollar el sermón. Y nos enfocamos especialmente en el captar y el contar del sermón. Estos son los objetivos que queremos lograr con la ayuda de Dios en nuestro tiempo esta noche. Primero, vamos a analizar la organización de un sermón con el bosquejo de las 4C y el papel del tema en esa organización. Segundo, vamos a comparar el uso del captar que ustedes aprendieron en el Discipulado 1 con historias bíblicas, el método de las 4C, y su adaptación a un sermón. Y vamos a practicar y encontrar ideas para un buen captar para Marcos capítulo 4. Muy bien, vamos a orar pidiendo que Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, tu palabra da vida. Nos obra la fe en Cristo, en ti, en nuestros corazones, y también nos mantiene en la fe en ti hasta que tengamos lo que tú nos has prometido, la vida eterna, que ganaste con derramar tu santa sangre en la cruz para nuestro perdón. Pedimos, Señor Jesús, que mientras empecemos a desarrollar nuestros sermones, nos ayudes a siempre ser fieles a tu palabra y lo que tu palabra dice. Y también utilizar todo lo que podamos para que la gente no solamente quiera escuchar lo que tú quieres decirles, sino que también comprenda lo que tú estás diciendo. Es en tu nombre, Jesús, que te pedimos todo esto. Amén. Amén. Ok, bueno. Amén. Entonces, ¿dónde estamos en el proceso? Vamos a repasar un poco dónde hemos estado y dónde estamos ahora. Primero, nosotros hemos estudiado a lo profundo el texto que ustedes seleccionaron en su contexto con las preguntas de considerar para entender su sentido. O sea, vimos como esas preguntas, si las profundizamos un poco, sirven muy bien para estudiar un texto para un sermón. Luego, estudiamos el texto con las preguntas de consolidar. Y eso lo hicimos para encontrar, por decir, los huesos de nuestro sermón, lo que pueden ver en la pantalla. El punto principal, que es la verdad central que abarca todo el texto y que Dios quiere comunicarnos por medio del texto. También el objetivo del texto, eso es el cambio de corazón que Dios quiere obrar en nosotros por medio de esas palabras del texto. Luego también ley específica, y llamamos eso también el malestar. O sea, el malestar, ese aspecto pecaminoso de nosotros que nos impide de lograr el objetivo. También y usamos las preguntas de consolidar para identificar el evangelio específico, que llamamos también el remedio del malestar. O sea, el perdón específico en el texto que nos quita el malestar y nos empodera a lograr el objetivo. Entonces, esto es lo más esencial en un sermón. Aquí tenemos lo que Dios quiere lograr en el corazón y la vida por medio de un texto, lo que hay de pecado en nosotros que nos impide de lograr el objetivo y la solución que Dios provee en Cristo Jesús para remediar esa situación, perdonarnos el pecado que nos impide lograr el objetivo y empoderarnos por el Espíritu Santo de lograr el objetivo. Y vamos a volver a ver esto cuando hablamos del desarrollo del sermón, específicamente las segundas dos partes, considerar y consolidar. Pero para hoy quería
ya presentar con ustedes que no solamente el método de las 4C y esas preguntas sirven bien para estudiar el texto, la organización de los 4C también sirve bien para la organización de un sermón básico. Tenemos el captar, que va a llamar la atención de los que están escuchando, hacerles querer escuchar más y presentar el tema del sermón. Luego tenemos el contar. Van a leer el texto en el cual se basa el sermón. Luego hay el considerar, que podemos llamar explicación. Van a volver a contar partes de la historia explicando lo que han aprendido en su propio estudio del texto para luego poder aplicar ley y evangelio a sus corazones. Y así pedimos a Dios que se logre el objetivo del texto en la vida y el corazón de los oyentes. Ahora, ¿qué tiene que ver el tema con todo esto? El tema es como el hilo que une todas las partes. El captar va a terminar con el tema del sermón. El considerar es bueno de vez en cuando repetir el tema del sermón, explicar qué tiene que ver la historia con ese tema. En el consolidar también pueden repetir el tema y hasta en la conclusión lo pueden repetir. Y vamos a explorar eso más cuando hablamos de desarrollar el sermón. Pero un punto ahí es que la repetición ayuda en recordar. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Que vamos a una iglesia y escuchamos un sermón y ya en la tarde del mismo día pensamos, ¿qué fue la prédica? No recuerdo cuál era el punto principal. Pero si ustedes han desarrollado bien el tema del sermón y lo repiten a lo largo del sermón, será más fácil para un oyente más tarde ese mismo día repetir el tema. Oh, de eso se trataba. Y recordar también su aplicación a la vida. Entonces, el tema es como el hilo que va a tejerse en todo el sermón y así une el sermón. También le da unidad. Y ya hablamos un poco de cómo pueden en la clase pasada encontrar un tema. Dijimos que muchas veces el punto principal es un buen tema para el sermón. A veces se puede tomar también del objetivo. O sea, yo propuse para este texto Marcos capítulo 8. A ver, vamos a guardar en mudo todos los micrófonos. Ya está. Propuse que la cruz es necesaria como el tema del sermón. O también yo dije en la clase anterior, se podría usar una frase o una idea del objetivo. Si mi objetivo y el objetivo de Dios en el texto es ayudarnos a llevar siempre nuestra cruz mientras seguimos a Jesús, eso sería un tema muy apropiado para el sermón también. Llevemos siempre la cruz. Entonces, muchas veces el punto principal puede ayudarnos a formar un tema. También podemos escoger una idea central en el objetivo como el tema. Dimos otro ejemplo de eso en la clase pasada en la historia de Abraham sacrificando a Isaac, su hijo unigénito. Dijimos que el punto central era Dios nos prueba para nuestro bien. Y eso es un excelente tema para un sermón. Dios nos prueba para nuestro bien. También, si el objetivo de ese texto sería que yo pido que el Espíritu Santo, por medio de este texto, ayude a mis oyentes a confiar plenamente en las promesas de Dios mientras son probados por Dios. Entonces, podría tomar algo de ahí también y decir, cuando Dios te prueba, confía en sus promesas. Cuando Dios te prueba, confía en sus promesas. Eso sería un buen tema también para un sermón. Si lo sacamos del punto principal o también del objetivo, debemos recordar lo siguiente. Un buen tema
debe ser conciso, utilizando el ejemplo de la historia de Abraham. Si yo tengo como el tema de mi sermón aquí, um, Dios probó a Abraham y prueba a cristianos hoy en día también, pero siempre por amor y siempre queriendo que recordemos sus promesas. Bueno, eso resume bien el punto principal del texto, pero es tan largo que ¿quién lo va a recordar después? No, que sea conciso, que utilicen pocas palabras. Y eso es mucho mejor. Y por eso también les animamos en encontrar el punto principal del texto, a minimizar las palabras que utilizan allí. Ah, 5 a 10 palabras es excelente. Y hasta cuando desarrollan su tema, podrían tal vez abreviar eso un poco más. Debe ser también específico al texto, es decir, incorporar el lenguaje del texto. A veces hay una frase dentro del texto mismo que podría servir muy bien como el tema. Y podemos buscar si hay una frase que expresa bien y en pocas palabras el punto principal. Eso sería un buen tema también. Debe ser positivo. Un tema para un sermón no debe de ser el alma que peca va a morir. Es muy cierto eso, pero es ese pensamiento de ley lo que yo quiero que lleven a sus casas. No, hay evangelio en ese texto también. Entonces voy a enfocar mi tema más en el evangelio que en la ley y lo voy a hacer positivo. Si es un parte de la voluntad de Dios para nosotros, como llevamos nuestra cruz, ¿verdad? El ejemplo anterior que di. En vez de decir, en vez de hacerlo negativo, con un no hacemos algo, lo vamos a poner en un luz positivo. Llevemos nuestra cruz, llevemos alegres nuestra cruz. Y eso suena positivo, ¿verdad? También queremos que sea memorable, memorable. Ser conciso ayuda con eso, lo hace más memorable. Pero también podemos utilizar, um, por ejemplo, palabras que comparten la misma letra. Cuando hacemos eso y hay sonidos semejantes o hay un ritmo, eso ayuda a que sea memorable. Piensen en el ejemplo que les di para ese sacrificio de Abraham, de un posible tema para esa historia. Cuando Dios te prueba, confía en sus promesas. ¿Escucharon cómo hay una rima allí? Y hay compartidas letras. Cuando, confía, prueba, promesas. Todo eso lo hace más memorable. Entonces, eso no es lo más importante. Es más importante ser conciso, específico al texto. Pero si es posible hacer algo así, excelente. Eso lo va a hacer más memorable también. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre eso? Eso era repasar lo que vimos sobre el tema y cómo eso es importante a la organización del sermón que vamos a estar estudiando ahora y en las clases que vienen. ¿Cuáles preguntas tienen? Pastor Abraham, la parte de captar, em, bueno, eso a mí al principio, inclusive con el grupo Sembrador, pues me costaba un poquito, pero acá estamos hablando de un sermón y aunque sea básico, eh, hay que, pues, tiene que ir relacionado al punto principal, ¿no? Porque como dijo usted ahora, es un hilo que debemos mantener. Entonces, ahí el captar Guarde, cómo, guarde su pregunta porque enseguida vamos a estudiar eso y vamos a ok, practicar, identificar bueno, y captar juntos también. ¿Ok? gracias. Gracias a usted. Viviana, ¿cuál es su pregunta? Lo mismo era, así que espero, pastor. Era Ok. si el captar estaba relacionado con el punto principal, pero espero como te explique. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, gracias a usted. ¿Alguien más tiene preguntas sobre eso?
vamos a ir estudiando estas dos partes hoy y estas dos partes en las clases que vienen. Entonces, pero sobre la organización general, sobre el papel del tema en unir todo. Ok, entonces vamos al captar. Esta noche vamos a enfocarnos en estas dos partes. ¿Y qué aprendieron sobre el captar en el discipulado? ¿Qué aprendieron? A ver, alguien comparte conmigo un punto que aprendieron sobre el captar en el discipulado 1. Y pueden aportar en el chat también. Gracias. Katia fue la primera para levantar su mano. Una cosa que aprendió sobre el captar en el Ya, discipulado. es común introducir a la persona, pero llamando su atención. Excelente. Muchas gracias. Una introducción que llama la atención de la gente. Muy bien. Ángel, comparte otra cosa que usted Sí, emprendió. ¿Sí? es el gancho de la historia, precisamente el comenzar captando esa atención basado en el tema. Ok, el gancho de la historia, o sea que engancha a la gente para que quieran escuchar más. Excelente. Gabino, ¿qué aprendió sobre esto en el discipulado 1? Una cosa, por favor. que, que puede ser como una noticia o puede ser como una canción. Ok, una noticia, parte de una canción, muy bien. Excelente. Javier, ¿qué otra cosa aprendió usted sobre el captar en el discipulado 1? Bueno, una historia de la vida real que se pueda relacionar con la historia bíblica, pero me llama mucho la atención también el captar, si se da cuenta, es un anzuelo, es para llamar la atención. Ese anzuelo, pues obviamente es para este, conectarlo luego la historia. O sea, ahí estamos viendo un pescadito, ¿verdad? Entonces, Sí, cuando sí. pescados se trenza del anzuelo, pues ya difícilmente se puede soltar. Así es el captar, ¿verdad? Ujú. Entonces queremos llamar su atención, pero también queremos que no se suelten, o sea, que sigan con esa atención a lo largo de lo que estamos estudiando. Muy bien, entonces los engancha como un anzuelo. Me gustó mucho. Buenos aportes en el chat también. Lester resumió así, es el anzuelo de cómo vamos a llamar la atención de los oyentes con relación al tema que vamos a abordar. O sea, tiene que tener una conexión al tema que vamos a abordar. Y Katia dijo que uno puede usar una pregunta importante para captar su atención también. De acuerdo, sí, vamos a ver, esa es una de las opciones que tienen para captar la atención de la audiencia. Javier levantó su mano. Otra cosa que aprendió en el discipulado uno sobre el captar. Perdón, no la bajé. Ay, perdón, no, Javier Sí, Rivas. Javier Rivas. Javier. Sí, bendiciones para todos mis hermanos. Sí, todo lo que han dicho mis hermanos es acertado, pero quiero agregar que normalmente, pues cuando nos enviaban, digamos, los videos, yo miraba que siempre nos contaban una historia como de la realidad, ¿sí? O sea, iniciaban pues el mensaje con una historia tomada pues como de una vivencia, ¿sí? De una ciudad o una familia, un lugar, ¿sí? También de pronto no chiste, pero sí como algo que cause pues como gracia, pero a la vez que mencione el tema, ¿sí? Puede ser pues como un cuento o un chiste, vuelvo y le digo, no pensar tanto en el chiste, sino que algo como que la idea es llamar la atención del público y de una vez mostrarle pues el tema el cual vamos a tratar en el sermón. Ok, excelente. Sí, historias de la vida real son buenos para un captar historia, experiencias compartidas también. Y igual uno puede usar, vamos a ver que debemos tener un poco de cuidado con chistes. Y eso tal vez una diferencia entre un estudio con las 4C
que es un poco menos formal, ¿verdad? Y un sermón, que es en el culto y es más formal. Pero sí, gracias. Hay muchas cosas que podemos usar para llamar la atención. Entonces, ustedes dieron un muy buen resumen de lo que era el propósito del captar en el discipulado 1, ese método de las 4 que se aprendió. De hecho, el propósito del captar de un sermón es casi igual, con unas pequeñas diferencias no más. Sí, igual que en el método de las 4 se llama la atención de los oyentes. A mí me gusta pescar. Yo crecí en un estado donde hay más que 10,000 lagos en el estado. Entonces todos aprenden cuando son jóvenes a pescar. Y cuando el pescador va con su anzuelo, no simplemente pone un anzuelo vacío, pone algo ahí también que va a llamar la atención de los peces. Sea un gusanito, sea algo de color brillante, porque así los peces que están distraídos y haciendo van a enfocar su atención en el anzuelo. Entonces queremos hacer lo mismo con la introducción de un sermón. En vez de mentes distraídas, queremos que todos estén enfocados en lo que estamos diciendo. Vamos a llamar su atención con algo que decimos. También queremos que sigan escuchando más. Pensando otra vez en eso de pescar, ¿verdad? El anzuelo, como Javier mencionó también, tiene esta parte. Y hay una barbita, o sea, un puntito acá, que una vez que el pez muerde, no puede soltar el anzuelo. Y eso es para mantenerlo en el hilo, ¿no? Queremos hacer algo semejante con la introducción al sermón, con el captar. Queremos llamar su atención, pero también queremos mantener esa atención, mantenerlos en la cuerda, por decir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y esto es donde es un poco distinto, tal vez. Puede usarse esto también en el método de las 4C para un estudio bíblico, pero es muy importante en un sermón. Debemos explicar en el captar por qué necesitan escuchar esto. O sea, todos los oyentes que están ahí presentes tienen una naturaleza pecaminosa. Y desgraciadamente nuestra naturaleza pecaminosa, cuando alguien está compartiendo la palabra, está haciendo la pregunta, ¿por qué me es importante esto? ¿Por qué debo seguir escuchando? Entonces el reto para el predicador es explicar y convencer que sí es necesario seguir escuchando. Sí, necesitan esto para sus vidas. ¿Cómo hacemos eso? Realmente no es muy difícil, hermanos. Les damos una pista del malestar y del remedio. O sea, no vamos a explicar ley evangelio sobre el pecado que todos debemos confesar y les estamos identificando para ellos en el sermón, y el remedio evangelio específico hasta más tarde en el sermón. Entonces no tienen que dar su explicación entera con aplicaciones aquí al principio, pero una pista de los dos, que tenemos un problema y que Dios en estas palabras tiene la solución para ese problema. Y eso, Dios está utilizándolo para convencerles, necesitan seguir escuchando. Hay algo muy valoroso aquí para sus vidas con Cristo. Por último, y esto es igual que el método de las 4C, conecta la introducción, el captar conecta al texto y el tema del sermón. O sea, tiene que tener una relación, una conexión con el texto y el tema del sermón. Y de hecho, es una muy buena práctica terminar la introducción, el captar, con el tema del sermón. Así que lo que viene antes debe tener una conexión con ese tema, o si no, la gente va a estar perdida, ¿verdad? Comenzó con
esa historia y qué tiene que ver con el tema y el texto. Queremos que haya una relación fuerte entre los dos. Ok. Ahora, ¿con qué puedo llamar su atención? Eso también es casi igual a lo que aprendieron en el método de las 4C para estudios bíblicos. Vamos a mencionar tal vez algunos tengan cuidados para esta parte, pero sí pueden utilizar experiencias compartidas. O sea, a todos nos ha pasado esto de vez en cuando y eso ayuda porque todos pueden decir, ah, sí, eso me ha pasado a mí también, y luego conectarlo al texto. Una noticia, algo que recién pasó en las noticias, una buena pregunta puede llamar su atención y hacerles pensar, meditar en alguna parte del texto. Algo sorprendente del mismo texto. Si hay algo que al estudiar el texto decimos, wow, eso me sorprende, podríamos incorporar eso en la introducción, porque si nos llamó la atención a nosotros, les va a llamar la atención a ellos también. Una historia personal. Ahora, tengan un poco de cuidado, porque no queremos compartir nuestros secretos más profundos y íntimos en un sermón. Pero sí podemos compartir de nuestra vida personal lo que nos ha sucedido, si tiene una conexión fuerte con la historia. Lo más importante, y hay muchas otras opciones, amigos, se puede usar un dato histórico, otra parte de una historia bíblica. Por ejemplo, si están utilizando el leccionario y hay 3 lecturas que están unidos, tal vez uno de ellos puede conectarse con el tema del sermón del otro texto. Entonces, podría utilizar parte de una historia de la otra lectura para introducir el nuevo texto. Lo más importante es que tenga obvia conexión con el texto y el tema. Nadie después del captar debe decir, yo no entiendo la conexión entre lo que él acaba de decir y el texto que me acaba de leer. Deben poder relacionar los dos. Y también hacemos la pregunta, ¿qué no es recomendable utilizar como el contar de un sermón? Alguien mencionó algo que causa gracia y con precaución uno puede hacer eso. Yo lo he hecho en el pasado, pero recuerden que en un culto estamos en un ambiente un poco solemne. También recuerden el privilegio y la responsabilidad del predicador que vimos en la primera clase. Ustedes tienen el privilegio y responsabilidad de estar diciendo, así dice el Señor. Eso es ser el vocero de Dios y es algo serio, ¿no? Entonces, tal vez comenzar con un chiste no es una buena idea en muchas ocasiones. Se puede usar, pero con precaución y siempre no, para no quitar la seriedad del mensaje que sigue, ¿no? ¿Qué más no sería muy recomendable utilizar? ¿Qué piensan? ¿Alguien puede pensar en algo más que tal vez no sería apropiado o bueno para la introducción de un sermón? Tal vez cuando no se va a predicar bien la palabra del Señor y se quiere usar palabras suaves para no asustar o no incomodar a los oyentes. Yo creo que un captar tiene que estar relacionado con la palabra que uno va a predicar o va a enseñar en ese momento. A mí me gusta acá lo que usted está diciendo, una pregunta, pero que algo sorprendente del mismo texto. Creo que para mí pensar sería lo mejor para un captar, que esté relacionado sobre un texto, pero preguntando algo sobre esa historia. No sé ¿Eh? si está bien como pienso. Sí, sí, o sea,
Esa es una buena opción. Hay otras buenas opciones y siempre va a depender del texto, ¿verdad? A veces, no hay algo muy obvio que nos sorprende en el texto, entonces hay que usar otra cosa. Pero sí, muy bien. Entonces no queremos suavizar nuestras palabras en el sentido de que vamos a cambiar el pecado y la gracia que hallamos en la historia, en la introducción. Eso sería una buena precaución. Ángel y Maribel. Sí, nosotros queríamos comentar precisamente eso, lo opuesto a lo que estaba diciendo la hermana. Sería, no es suavizar, pero tampoco vamos a querer salir muy fuerte, porque automáticamente vamos a bloquear la atención de esas personas que están escuchando. Es bien importante eso, que tenga esa forma sutil de darle un poquito el malestar, como usted bien dijo, y el remedio, que es la ley y el evangelio, pero de una manera sutil que podamos abrirle esa puerta, no trancarla, porque eso no es lo que queremos, especialmente comenzando el mensaje. No decir algo negativo, porque no queremos espantarlos, al contrario, queremos atraerlos, Ajá. mostrar el interés. Empezamos con algo negativo y ya las personas que vienen de por sí con sus problemas, pues no, ya nos perdimos de primera. Sí. Sí, sí, entonces yo les dije, a veces para mostrar la necesidad, damos una pista del malestar del pecado, pero también recordemos dar una pista del remedio, ¿verdad? Asegurar que Dios en Cristo nos tiene una solución para esto y nos explica lo que es en el texto. Y así, sí, empezar con un pie positivo, por decir, para que quieran escuchar más. Eso sí también es buen punto, ¿verdad? José Carrasco aportó en el chat temas políticos. Sí, muy bien. Podemos, el púlpito no es el lugar de hablar de tus preferencias políticas. Y no es muy buena idea hablar mucho de la política en general allí, porque aunque gobiernos han sido instituidos por Dios, no hay un gobierno o un estilo de gobierno que Dios respalda más que otro. Entonces, sí, evitemos temas políticos porque en vez de llamar la atención podría causar división, como él dice ahí. Es buen consejo. También Pedro Abel Beltán aportó en el chat. Creo que no es bueno comenzar una prédica con una pregunta difícil de responder. Ok. Sí, también. Sí, si va a ser pregunta, todos deben poder entenderla y empezar a fácilmente contestarla en su mente. Ok, para no confundirles al principio. También dice, no es bueno comenzar una prédica con un vocabulario técnico, teológico. Sí, no sería bueno. En general, cuando estamos, eso es más en el desarrollo del sermón. Queremos explicar las cosas en una forma en que todos pueden entender. Entonces, en vez de hablar en vez de decir la doble sustitución de Cristo, porque un visitante va a decir qué significa eso, podemos enseñar lo que eso es en palabras más fáciles. Cristo tomó nuestro lugar en su vida y así Él vivió perfectamente como nosotros debíamos. Ahora Dios nos regala eso a nosotros. Y eso sería una forma de describir en palabras más sencillas la obediencia activa de Cristo. Todos buenos puntos. Voy a agregar uno más. Algo que tal vez no sería muy bueno para un captar. Fíjense bien que yo no tengo aquí una anécdota, o sea, una historia inventada. Se puede utilizar, no hay ninguna prohibición, no es pecado, no me malentienda. Pero en mi experiencia, comenzar un sermón con una historia que tú inventaste o que alguien más inventó, que no tiene base en la vida real, da la impresión que tu sermón no tiene impacto en la vida real, que el texto no estaba en la vida real. Y queremos evitar esa impresión.
en vez de inventar una historia de tu propia imaginación, podría usar una historia de la vida real, porque sí, seguro que hay, o una historia bíblica sería buen captar también. Ok, les voy a dar dos ejemplos de esto. Dos ejemplos de esto. Y utilizando el texto que hemos estado estudiando a lo largo de nuestro tiempo juntos. Esa historia de Jesús hablando de su cruz, Pedro diciendo, no, no vas a morir ni sufrir, y Jesús reprendiéndole, detrás de mí, Satanás, no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas humanas. Y luego Jesús habla de nosotros llevando nuestra cruz. Una opción que yo pensé para mi introducción, el captar como que la cruz es esencial, es parte del tema, podría utilizar eso como un captar. Porque nosotros, y como pensamos en la cruz, es muy diferente de cómo ellos, los oyentes primeros, habrían escuchado ese término. Y eso es algo que descubrí en el estudio del texto. Estaba meditando qué hubieran pensado ellos al escuchar sobre la cruz y llevar la cruz. Entonces, para ellos era un instrumento de tortura, era la silla eléctrica de ese día. Entonces, ¿cómo les hubiera impactado eso? Así que, bueno, la introducción está allí, podría ir algo así. Hoy en día, la cruz es un símbolo bastante común. Es común colocar una cruz en tu casa o llevarla en un collar. Para cristianos es un lindo recordatorio del amor de Jesús para con nosotros. Pero hasta incrédulos reconocen la cruz como un símbolo del cristianismo. No era así en el día de Jesús. En el día de Jesús, ¿qué era la cruz para ellos? No un símbolo bonito, sino un instrumento de muerte. No representaba una religión, sino la tortura, porque era lo que los romanos usaban para ejecutar de forma lenta, dolorosa, a los peores criminales. En el texto hoy, Jesús empieza a hablar de la cruz. Él iba a sufrir en una, nosotros vamos a llevar una también. Entonces, Pedro reprendió a Jesús, porque él, considerando la cruz algo de tortura y muerte, no deseaba eso para Jesús ni para nosotros. Y en realidad, todos tenemos el mismo problema que Pedro. Gracias a Dios en este texto, Jesús en su amor le corrigió a Pedro y nos corrige a nosotros también. Nos explica por qué la cruz es necesaria. La de Cristo era y la nuestra es también. Y así podrían captar la atención. Es una opción, ¿verdad? Aquí hay otra opción, y esto es algo sorprendente del texto. Jesús, Pedro le reprende, le regaña a Jesús. Eso es algo, wow, Pedro. En realidad vas a regañar a tu Dios y tu Salvador. Entonces podemos usar eso también como una introducción, un captar. Podemos hacer la pregunta, ¿regañarías a Jesús? Espero que todos estemos pensando nunca. Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Nunca le vamos a regañar fuerte. Nunca comete errores, Jesús. Entonces, ¿para qué le vamos a regañar? Tal vez por eso nos sorprende tanto ver a uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, su líder de los discípulos, haciendo justo eso en nuestro texto. Jesús empieza a hablar de sufrimiento y muerte. Empieza a hablar del sufrimiento que nosotros, sus seguidores, vamos a pasar también. Y no le gustó a eso Pedro. Él tuvo otro plan que le parecía mejor. Tal vez nunca regañaste a Jesús, pero la realidad es que todos tenemos el mismo problema que Pedro. No nos gusta cuando Jesús nos llama a llevar una cruz, sufrir por causa de él. Pero en este texto vemos el amor de Jesús en corregir a Pedro y corregirnos a nosotros también. Nos recuerda como para nosotros y nuestro bien
La cruz es necesaria. Y así se puede introducir con una pregunta de algo que llama la atención del texto. Ahí hay 2 ejemplos. Hay 100 otras introducciones, captares que podrían hacer, pero noten bien lo que estamos haciendo. Llamando la atención, pero también dirigiéndolos directamente al texto. Y haciéndoles ver la necesidad para seguir escuchando, dando una pista del problema. Nosotros tenemos el mismo problema que Pedro. Jesús nos da la solución en este texto. Sigan escuchando. Entonces, ¿cuáles preguntas tienen? Antes de practicar esto juntos, ¿cuáles preguntas tienen sobre el captar? ¿O nadie tiene preguntas? ¿O todos tienen preguntas y tienen miedo de hacerlas? ¿O les acabo de aburrir tanto que todos están dormidos? ¿Cuál de las tres No, es es? que Creo que está se claro. entiende perfecto, se entiende muy bien lo que usted explica. Después cuando nosotros lo tenemos que pasar, ahí vienen las preguntas, pero no se haga Oh, problema, que entender se entiende perfecto lo que está explicando. ok. Gracias, Viviana. Gracias, Ángel y Maribel. Si alguien tiene preguntas, por favor, con toda confianza, ahora es el momento. Javier Rivas, por favor. Javier Rivas, sí. No le puedo escuchar, hermano. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Ah, sí, perdón. Qué pena. Ujú. No, no hay Sí, problema. pues he estado escuchando atentamente, pero el tema aquí, en mi caso, ¿no? Es más que todo en la práctica. O sea, pues el conocimiento, digamos que en teoría ya está, porque lo ha explicado bien, muy bien, y nos ha hecho varios ejemplos. Entonces ya sería más que todo el tema práctico. O sea, comenzar, digamos, coger un texto y comenzar con ese mismo texto, mirar y de ahí sacar, pues, digamos, el captar. O sea, comenzar como a practicarlo ya. Y ya mirar de pronto que usted, que es el que sabe, los profesores que nos digan, bueno, ese está bien, o podría hacerlo de esta forma. Sí, básicamente sería ya como esa parte. Excelente. Esto es justo lo que vamos a hacer. Pero primero tomamos 2 preguntas más de José Carrasco y Sofía Valencia. José Carrasco primero, por favor. Pues solo una pregunta. Todo está claro con respecto a captar. Eh, ¿Cuál es la recomendación de qué tiempo nos tomaría hacer esa primera introducción? ¿Qué tan larga debe de ser la introducción? Pregunta. Así es. Si es que Sí. hay un tiempo límite. Sí, sí. Buena pregunta. Muchas gracias, José. ¿Qué tan larga debe de ser la introducción? ¿Qué tan largo debe de ser el captar? Ah, no hay una regla fija, pero sí recordemos el propósito del captar. Es llamar la atención, hacerles querer escuchar más y conducirles al texto y al tema. Ahora, si yo desarrollo 15 minutos, 7 párrafos de captar, en el captar voy a perder su atención, voy a darles las ganas de no escuchar más porque ya ha sido muy larga la introducción, va a ser mucho más largo el sermón y algunos van a estar pensando, vamos a estar aquí todo el día. También el propósito de conducirles texto y al tema, eso es más importante que la introducción misma. Entonces, si estamos pasando demasiado tiempo en la introducción, nos queda menos tiempo después para lo más importante,
que es el texto, explicarlo, aplicarlo con el considerar y consolidar. Así que, pensando en eso, un buen captar puede ser 2 párrafos, tal vez 3 párrafos, 4 a lo largo. Tal vez podría durar 1 minuto y medio a 3 minutos, pero más allá de eso, podría dejar de servir el propósito por el cual lo desarrollamos. Gracias, gracias. Buena pregunta. Sofía levantó su mano también. Sí, la pregunta era más o menos parecida a lo que dijo el hermano, pero yo me refiero, por ejemplo, la extensión de las respuestas. Depende del contenido si puede ser una respuesta extensa o una respuesta corta La para extensión, ir contestando. ¿Ah? la extensión de la respuesta a cuáles preguntas. Por ejemplo, en este caso de captar, después de consolidar, cuando uno, por ejemplo, va explicando lo que es la ley y el evangelio, es más o menos parecido. La extensión de la explicación puede ser breve o puede ser extensa dependiendo del tema. Vamos a explorar eso en las clases que vienen, en las 2 clases que vienen. Vamos a hablar de considerar y consolidar y cómo predicar ley y evangelio en ellos. Sí. Gracias por la Ya. pregunta. Ya, ¿Ok? muchas gracias. A usted, sí. Desi, última pregunta y luego practiquemos. Desi, ¿cuál es su pregunta? Pastor, referente a lo que vamos a entregar el jueves, ahí todavía no está el captar ni ¿no? Todavía no está esa parte. No. No, Ya, pastor, si no gracias. tienen eso es parte de la segunda parte del proyecto final. Van a tener que desarrollar un tal. Pero si quieren, pueden ya estar apuntando ideas. Si se vienen a la mente ideas, apúntenlas para ahorrar el trabajo futuro. Ok. Practiquemos entonces. En la clase anterior, yo les presenté este texto. Lo analizamos juntos, identificamos ley específica, evangelio específico en este texto. El tema, bueno, voy a dar un resumen de lo que vimos en estudiar este texto. Creo que la ley específica, el malestar que identificamos, es a veces en problemas en nuestras vidas tenemos miedo porque no confiamos plenamente en las promesas que Dios nos ha dado en Cristo en esas situaciones. También el Evangelio lo hallamos en varias partes, el hecho de que Jesús los amó suficiente para calmar la tempestad. También vemos la naturaleza humana y divina de Jesús aquí. Estaba durmiendo, pero Él es Dios que puede mandar los vientos y ¿por qué se hizo humano? El Dios que tiene tanto poder, pues para tomar nuestro lugar en la cruz. Vimos que en esta historia Jesús utilizó su poder para salvar a los discípulos. En la cruz decidió no usar su poder. Podría haberse bajado, pero permaneció ahí, sufriendo el castigo de Dios en nuestro lugar para salvarnos de ella. El tema que identificamos para este sermón, alguien lo dijo muy bien en la clase anterior. Jesús nos da paz en medio de tormentas, o Jesús nos da paz en nuestras tormentas. Entonces, la pregunta es, ¿qué podrías utilizar para el captar de esta historia? Y yo voy a dividirles en grupos pequeños para que platiquen sobre esto. Desarrollen ideas sobre qué pueden utilizar en el captar en sus grupos pequeños. Voy a darles 7 minutos ahí. Conversen bien. Y luego, al volver, voy a pedir que publiquen algunas de esas buenas ideas en el chat. ¿Okay? Entonces, les dividimos en grupos pequeños. Ya está, debe haber aparecido en sus pantallas una invitación para entrar en sus grupos. Por favor, hagan clic, acepten la invitación, pasen a los grupos. ¿Cómo podrían captar la atención para un sermón sobre Jesús calmando la tempestad? ¿Me puede volver a pasar la invitación, por favor?
Es Sí, Carola. y veremos su lluvia de ideas. Compartan ideas que fueron compartidos en los grupos en el chat, por favor. Entonces, del captar, ¿qué podrían utilizar para captar la atención para esta historia de Jesús calmando la tormenta? Compartan en el chat, les doy un tiempo y luego vamos revisando las ideas que tienen allí. Mientras esperamos respuestas en el chat, Viviana levantó su mano. ¿Tenía pregunta o quería compartir algo del grupo? No sé si se puede hacer compartir la idea que tuvimos o lo hago por chat. Se puede hacer usted mientras los demás van aportando en el chat, porque nadie lo ha Bueno, hecho todavía. bueno, el comentario que tuvimos con los hermanos es más o menos parecido, ¿verdad? Que ¿por qué cuando viene la tormenta nuestra primera reacción es preocuparnos y decir por qué nos pasa esto o por qué lo otro? Que es lo primero que uno, la reacción que tiene. Después, por supuesto, uno reflexiona y va a la oración y el Señor nos conforta a través de su palabra y bueno, pero la primera reacción es, ¿por qué, Señor, me pasa esto? eh, una cosa así, como acá le preguntaron los discípulos, ¿no te da pena, no te importa que perecemos? Entonces, esa es lo que a mí el catar, de preguntar, por ejemplo, en un sermón con esta historia, decir, ¿por qué siempre vamos a pensar que el Señor no nos ama o que no está pendiente de nosotros? ¿Por qué tenemos esa primera impresión? En vez de esperar en paz en la respuesta del Señor. O porque no aceptamos también ese problema. Una cosa así, no sé si me hago entender, profesor. Y creo que podría funcionar bien eso, usar una tormenta actual, o sea, nosotros hemos pasado por fuertes tormentas casi todos y cuando eso sucede, ya tenemos miedo y hacen la pregunta, ¿por qué? Tal vez en la introducción no vamos a explorar mucho el por qué, porque eso viene después, ¿no? Pero hacerles pensar en por qué. Y tal vez decir entonces, pues vemos lo mismo en esta historia y Jesús de hecho dice que podemos tener paz en medio de todas las tormentas de la vida. Vamos a ver cómo en este texto. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Veo algunos aportes en el chat. Sigan aportando en el chat, por favor. Podemos escuchar de Ángel. Levantó su mano. No sé si es pregunta o quería compartir. Sí, una de las cosas que estábamos discutiendo, que estábamos en el mismo chat con la hermana, Con Viviana, sí. con Viviana y con Juan, es que a veces es un poquito difícil conseguir eso que una todo el texto de una manera corta, en un captar corto. Por eso es que a veces es bueno sacar las cosas directamente del texto, dependiendo del texto que le toque a uno, ¿verdad? O el que uno escoja, que sea aquel que le toque en ese momento. Pero si nos basamos en ahora que estoy viendo aquí, el captar, una cosa que se podría utilizar como esa paz en medio de la tormenta, por ejemplo, en la milicia, hay un término que dicen, quizá en inglés se escucha un poco mejor, freedom is not for free. O sea, que la libertad, no, por decirlo de una manera literal, no es libre, o sea, lo que quiere decir que no es de gratis, no es gratuita. Conlleva a veces unos sacrificios, a veces para llegar a algo, como en ese momento quizás estaba probando la fe de ellos y la confianza. A veces damos por garantizado todo lo que tenemos o creemos que las cosas son de una manera y nos olvidamos de eso y automáticamente pues se olvidan los sacrificios que tuvieron que hacer una persona o ciertos grupos de personas para, en este ejemplo, utilizando este ejemplo del capital, para que esa nación fuera independiente o para que llegara a tener esa paz que le tocó en ese momento. Ok, sí, sí, gracias por compartir. Esa lema de los militares, a lo mejor
Estoy tratando de pensar en la relación con el texto, ¿verdad? Porque es más sobre libertad. Tal vez sería más apropiado para un texto donde se habla de la redención, Jesús comprando nuestra libertad o algo así. Pero podría con explicación utilizarse. Gracias. Muy bien, escuchamos de Amelia, también levantó su mano. Amelia. Y luego Norma también, por favor. Gracias, pastor. Buenas noches. Justamente para mí, pastor, el compartir quizás alguna historia que esté relacionado con el texto es importante porque muestra en esa pequeña historia que no debe pasar más de un minuto, quizás mucho también, donde hacemos énfasis de que nosotros como seres humanos vamos a fallar. Y muchas veces en la historia del sermón que vamos a abordar, como es en este caso que está poniéndolo ahí, pues hace referencia de que esas personas antiguamente también fallaban, eran pecadores como nosotros ahora en la realidad, y se los hace entrar y a tener la confianza de que esas personas antiguas, como nosotros ahora, también eran pecadores y fallaban, no eran perfectos. Entonces, ahí está que hacemos notar que esas personas antiguas, como nosotros en la actualidad, necesitamos a nuestro Salvador. Entonces, y cuando utilizamos quizá alguna pregunta que se les dice en el transcurso o al final de este culto, de este sermón, vamos a tener esta respuesta y esa respuesta es lo que se va a dar al final. Entonces podríamos lanzar una pregunta que posteriormente se responderá con el sermón principal. Entonces, eso ayuda a que ellos puedan entrar y pues esperar el sermón y pues contestar a esa pregunta que se lanzó ahí. Y pues es un enganche maravilloso. Y ahí mismo hacemos notar que solos no podemos hacer las cosas perfectas y necesitamos de nuestro Salvador para encajar el Evangelio. Sí, yo creo que usted está expresando bien lo que eran los propósitos, ¿verdad? Del captar. Queremos relacionarnos con el texto. Deben poder identificarse ellos con las personas en el texto y también queremos compartir una pista de nuestra necesidad del pecado, pero también asegurarles que en Jesús y en este texto Dios nos da la respuesta, la solución. Ok, gracias. Amén. Claro que sí. Sí, Gracias. amén, amén. Sí, Norma, y luego vamos a revisar el chat y yo puedo dar algunas opiniones también. Adelante, Norma. Sí, buenas noches, sí. Gracias, pastor. Sí, bueno, para esto, utilizar, ¿verdad? Para captar esta historia bonita de Jesús y la tormenta, ¿verdad? Y cuando llamó nuestros, ¿cómo es? A los profetas. Yo utilizaría, ¿verdad? Una anécdota, porque tenemos también que tener presente el lugar donde vivimos, la cultura, las costumbres, ¿verdad? Y también las edades que vamos a estar en ese momento explicándole el sermón. Y para introducirlo yo utilizaría una anécdota, por lo menos para acá, para mi pueblo, son muy pintorescos, les gustan mucho los cuentos, las historias, pero tiene que ser algo relacionado con el tema, como se ha dicho el compañero. Ejemplo, yo utilizaría, Jesús te quiere salvar, pero tus dudas no te dejan ayudar en medio de tu tormenta. Es decir, una anécdota rápida, como le contaba valga la redundancia, a los compañeros, de un joven que se cayó de un avión y en un lugar frío de donde caía nieve. Entonces el paracaídas quedó trabado entre las ramas y él se pasó toda la noche orándole a Dios que lo viniera a salvar. Pero él quería que Jesús directamente llegara y lo salvara. Pero entonces en su corazón una voz le decía, corta la cuerda, corta la cuerda. Y entonces, pero el joven del miedo, porque él pensaba que como todo estaba oscuro, de repente él iba a caer más profundo. En la mañana, cuando llegaron los rescatistas, lo encontraron muerto y a escasos metros de la tierra. Es decir, a veces la duda, el miedo, hace también que perdamos la salvación. Y entonces son estas anécdotas que de repente llaman la atención y van relacionados con el tema. Ok.
Sí, gracias. Estoy de acuerdo que puede usarse una anécdota que tiene relación con el tema. Dos precauciones que daría sobre esa introducción. Primero, podría dar la impresión que Dios nos habla en una voz audible a nuestro corazón y no queremos dar esa impresión, ¿verdad? Entonces, y la otra sería, queremos también captar la atención en forma positiva, ¿verdad? Entonces, esa anécdota Exacto, sí, termina con la muerte de un joven y la precaución que si Dios no nos mantiene en la fe, podemos perder la salvación. Ese es bastante negativo, ¿verdad? Podríamos mejor compartir un poco de las buenas noticias que hallamos en que Dios tiene una solución para nuestras dudas y para que tengamos perfecto. nosotros calma en esas situaciones. Sí. Gracias. Voy a revisar algunos de los aportes en el chat también. Am, Nosotros todo lo vemos como una tempestad y queremos poner solución en vez de dejar a Dios orar y pedir. Eso sería más bien en la parte de consolidar, ¿verdad? Ya estamos aplicando la ley a la vida de nosotros y los oyentes de una forma un poco más extensa. Se podría hacer referencia a eso como parte del captar para mostrar la necesidad de seguir escuchando, um, cómo Dios nos remedia ese problema en nosotros. Bien, se podría usar el caso de Jonás, que si dice otra historia bíblica siempre es una opción, ¿verdad? Y él pasó por una tormenta también, Dios le rescató de forma milagrosa. Se podría utilizar eso como puente a esta historia de una tormenta y Dios lo salvó de forma milagrosa. Lo que se tendría que agregar allí es que tiene que ver con nosotros y por qué tengo que seguir escuchando. Ok, excelente, muchas gracias. Buenas ideas. A ver, sí, sí. María Teresa habla de todos tenemos tormentas en nuestras vidas. Eso se podría mencionar bien en un captar y eso ya está aplicándolo un poco a nuestras vidas y explicando por qué deben escuchar esta historia antigua, porque tiene mucha relación con nuestras vidas. César recomienda comenzar con una pregunta: ¿vivir sin Cristo o morir por Cristo? Esa es una pregunta muy profunda y a lo mejor este, no veo una precisa conexión al texto con eso, pero tal vez con más explicación se podría conectar. Yo creo que tiene un poco de negativo también, ¿verdad? Vivir sin Cristo, ese es un pensamiento muy fuerte para hacerles pensar en una vida sin Cristo. Y morir por Cristo. Si todos queremos estar dispuestos a hacer eso, am, sí, bueno, a lo mejor podría utilizarse, pero yo buscaría también una opción un poco más conforme a lo que hemos visto. Y gracias por todos los demás también, por sus buenos comentarios ahí en el chat. Yo creo algo que yo podría utilizar y he utilizado como captar en este texto. Cuando estaba estudiándolo, hay algo que me sorprendió mucho. Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Ellos estaban en una tormenta tan fuerte que estos profesionales en navegar, porque algunos de ellos eran pescadores, esa era su profesión, habían navegado este mar muchas veces anteriormente, seguramente habían visto tormentas así. Pero esta tormenta fue tan fuerte que ellos decían, vamos a morir. Y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? ¿No es interesante eso? Porque nosotros preguntamos, ¿quién no tendría miedo en una situación así? Entonces, tal vez podemos empezar con una combinación aquí. Am, yo he tenido experiencias en mi estado de 10,000 lagos de estar en una canoa en el medio de un lago grande
cuando viene una tormenta repentina y eléctrica. Y sí, me ha dado mucho miedo, prácticamente tratando de remar la canoa hacia la orilla, escondiéndonos debajo de unos árboles mientras pasa la tormenta. Y luego decir, los discípulos en nuestra historia bíblica hoy pasaron por una tormenta aún más fuerte. Estaban seguros que iban a morir. Ellos tenían miedo y Jesús les dije, ¿por qué tienen miedo? O sea, Jesús implica que no debían tener miedo. ¿Cómo puede ser así? Y luego conducir al tema y asegurar que pues Jesús este texto está diciéndonos que podemos también nosotros tener calma en medio de cualquier problema o crisis o tormenta que tenemos en nuestras vidas. Vamos a ver cómo. Entonces ir al texto y se puede continuar con el sermón. Eso sería una opción, pero gracias. El ejercicio era bueno para pensar en estas cosas. ¿Cuáles preguntas surgieron ya después de practicar un poco? ¿Cuáles preguntas tienen sobre cómo identificar un buen captar? No hemos hecho preguntas, pastor, solo hemos buscado captar, al menos en mi grupo. Sí. Si alguien tiene pregunta, ahora es el momento de hacerla sin pena, sin miedo. Ok. Pastor, Sí, César, por favor. la pregunta que tengo es, ¿dónde específicamente es que va la pregunta que habla de qué pecado qué pecado? ¿Cómo es la pregunta? Espérese a ver si yo puedo organizar la idea. Donde podemos decir, aquí hay un pecado contra tal mandamiento, ¿cierto? ¿En qué parte va eso de si es en la ley específica que va como esa pregunta o está quebrantando el mandamiento, el 3 o el 5 o el 2 o el 1? ¿En qué parte es que va en el sermón en sí? Y eso, bueno, primero, está muy bien decir explícitamente, con esto pecamos contra el mandamiento número. Uno no tiene que enumerar siempre el mandamiento con tal de que especifica qué es el pecado, ¿verdad? Si el pecado es contra el octavo mandamiento, mentir. Entonces, puedo decir con eso pecamos contra el octavo mandamiento o puedo decir con mentir pecamos contra Dios. Y eso es suficiente. Pero todo eso, el captar no es el lugar de hacerlo. Si vamos a hacer mención del pecado en la historia, es solo una pista en el captar para mostrar la necesidad de seguir escuchando. Una pista del pecado y del evangelio en el captar. ¿Okay? Sí, muy bien. A Pedro Abel Muchas Beltrán. gracias, pastor. Muy Ok, claro todo, sí, señor. excelente. Pedro Abel Beltrán levantó su mano. ¿Cuál era su pregunta, Pedro? Sí, muchas gracias, profesor. Eh, em, esto del captar es tan importante, es tan importante para poder llamar la atención, para poder, en otras palabras, agarrar la atención de las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, yo lo veo de esta manera y no sé si me puede ayudar con esto. Em, El texto, el texto a ser explotado, a ser el texto que tenemos, el texto bíblico que tenemos, tiene que ser leído varias veces, ¿no? Varias veces, porque si se lo lee una o dos veces simplemente, ¿no? No es suficiente, sino varias veces, y así solamente así se puede construir, se puede elaborar o se puede crear, ¿ya? La cuestión esa de captar,
no de captar. En otras palabras, esto de captar, el poder manejar, el poder elaborar y crear es realmente un arte, ¿ya? Es un arte que solamente a través de la lectura muy exhaustiva y con la ayuda de Dios podemos llegar y construirlo. Ese es un punto de vista que quiero compartir. Ok, gracias. Sí, sí, es importante. No es lo más importante en el sermón, ¿verdad? Eso va a ser la aplicación de ley y evangelio al corazón y la vida de las personas, pero sí tiene su papel importante en ganar la atención de la audiencia. Y tiene razón. Ustedes que están intentando esto por primera vez, no se desanimen. O sea, es una arte y con practicar se va a hacer más fácil y van a poder desarrollar mejores captares cada vez también. Muy bien. Ok, entonces, para los últimos 2 minutos, el contar. Esto no va a ser tan complicado como era el captar. Am, Hay básicamente 2 preguntas que tenemos y yo en este proyecto final ya contesté las preguntas por ustedes. Estoy recomendando una opción para su proyecto final. La primera pregunta, recuerdan, en el estudio de las 4C, podrían leer el texto, pedir que otro leyera el texto, también contar en tus propias palabras. En cuanto a un sermón, también la pregunta surge, ¿debemos leer el texto antes del captar o después del captar? Hay esas 2 opciones. Y yo he predicado en muchas ocasiones leyendo el texto primero y luego captando y dirigiéndoles al texto. Pero en este curso, yo recomiendo que ustedes lean el texto después del captar, o sea, leer el texto y hacerlo después del captar por estas razones. El captar enfoca su atención en lo central de la historia, o sea, van a terminar con el tema del sermón, su captar. Y cuando ellos han escuchado eso, ya van a escuchar también más atentamente el texto. Cuando están leyendo el texto sin ningún captar, no saber cuál es el punto principal, el tema, es más difícil estar atento a los detalles. Pero cuando ya ven una conexión entre su vida y el texto y ven el punto principal, ya están enfocados más en la lectura del texto. Por esa razón lo recomiendo. También es más cercano el texto a su explicación del mismo. Si dependen de una lectura del texto antes del captar, ya hay un espacio entre el texto y su explicación y aplicación. Podrían olvidar detalles del texto. Y leer deja en claro, que tu sermón se basa en la Biblia. Entonces, en vez de contar en tus propias palabras, que está bien, no hay ninguna prohibición bíblica contra eso, pero leer de la Biblia muestra claramente a todos, este sermón está basado en lo que Dios dice. También en el considerar, que vamos a comenzar a estudiar el jueves, vamos a ver que ahí tenemos un espacio para volver a contar en nuestras propias palabras partes del texto. Entonces, no tiene mucho sentido contarlo en tus propias palabras y luego en el considerar volver a contar partes mientras los explica en tus propias palabras. Variedad, entonces, leer el texto y luego en el considerar, usar sus propias palabras para contar y también explicar mientras vas contando. Veremos eso en la clase que viene. Ok, bueno, muchísimas gracias por su participación, su atención en esta clase. La tarea para el jueves ya lo tienen, es terminar de desarrollar el estudio del texto, que es la parte 1 de su proyecto final. Y pueden enviarme eso y yo voy a estar corrigiendo esta semana eso y compartiendo con ustedes mis observaciones sobre su trabajo. También, si quieren, de tarea pueden ir pensando ya en qué podría utilizar para el captar.
de mi sermón. Bien, terminemos con oración, luego podemos despedirnos y si alguien tiene preguntas puede quedarse un tiempo después. Oremos. Señor Jesucristo, sabemos que es el trabajo del Espíritu Santo y no de nosotros, de mover en los corazones de nuestros oyentes tanto el deseo de escuchar la palabra como el poder hacer justo eso. Pero pedimos que nosotros, por medio de tu gracia, podamos ser tus instrumentos del Espíritu Santo, para cuando compartimos tu palabra con otros en un sermón, ayudarles a ver la necesidad que tienen de escuchar estas palabras de Dios, y así mostrar la evidencia en el texto dado por el Espíritu Santo, que sí, Dios tiene la solución para todos nuestros pecados en Cristo, y Dios transforma nuestras vidas con ese evangelio. Pedimos tu bendición sobre todos los estudiantes que estaban presentes y los ausentes el día de hoy, que les ayudes a siempre estar fieles en su estudio de la palabra y también que ayudes a generar ideas para captar la atención en su sermón. Es en el nombre de Cristo, tu Hijo, que lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Bendición, pastor. Bendiciones, hermanas, Amén. hermanos. Muchas gracias Dios les por la bendiga. clase. Gracias.